Muy buenas a todos, soy Juan Gato, periodista deportivo y asesor técnico o director técnico o lo que queráis de un proyecto fabuloso que se llama De la Arena al Césped. Es un proyecto que nació, cuyo mentor es Matías Feito, que es un crack del fútbol, que es un loco de esto, y quería sacar el fútbol desde sus inicios, desde sus adentros, desde sus tripas, hacerlo desde el lado humano, no lo que estamos acostumbrados, que lo de siempre. Y a ese proyecto le hemos dado todos una vuelta y vamos a incorporar a Juan Mesa Guerrero, que a lo mejor si os digo ese nombre os quedáis igual. Pero estamos hablando de un tío que es un crack, un tío que vive el fútbol desde dentro, que conoce el fútbol como se ha parido, conoce a todos los protagonistas del fútbol, que se llama la Champions. La Champions va a ser una de las incorporaciones estelares de este nuevo proyecto que encabeza su director y CEO de Chroma White, que es Matías Feito. Muy buenas, Matías. Muy buenas, Gato, ¿qué tal? Vaya introducción, sí ¿Te señor. ha gustado o no? Totalmente. Muy buena introducción, muy tú. Efectivamente, esto es un proyecto que, como tú bien sabes, me empezó a dar vueltas en la cabeza hace ya 3 años, que se dice poco, que pudimos llegar a hacer un programa piloto con grandes personas, como sabéis, y algunos habréis visto ya, que eran Ricardo Gallego, José Antonio Camacho y Vicente del Bosque, y nos ayudó en aquella ocasión pues un gran amigo y que ha apostado mucho también por el proyecto, que seguiremos contando con él, como es Benjamín Zarandona, y estará en la parte social del programa. Pero bueno, a mí me rondaba en la cabeza hace mucho tiempo, como tú sabes, Gato, la presencia de esta persona, de Lavi, de Juan Mesa, que le tenía en mente porque le había seguido mucho, tenemos muchos amigos en común y bueno, siempre nos había rondado en la cabeza, tú sabes, y yo creo que lo que pretendemos en el programa, que es enseñar un poco esos ídolos que la gente tiene, esos dioses en ocasiones, pues todo su lado humano, que realmente existe y está ahí. Hoy estamos aquí para presentar y hacer un poco público, dar un poco más de su sitio al que va a ser nuestro próximo conductor, que es la Champions. Bueno, en primer lugar, mandar un abrazo. Me gustaría darlo en persona, porque sois, tanto tú, Matías, como mi gatito, dos fenómenos. Yo cuando te conocí dije, este es primo hermano de Maldini, porque te tienes empollado el fútbol, los futbolistas, la gente. Y deciros que no tengo palabras de agradecimiento para intentar conducir un programa de presentador, de amigo, de que la gente que nos vea a ese futbolista, a ese presentador, a ese torero, a ese cantante, vea el otro lado oscuro que nadie lo ve, que es el humano, donde yo intentaré en el cuerpo a cuerpo hacer una entrevista sobre todo de sentimiento, emotiva y bonita y con respeto. Pues esto me llena a mí de orgullo porque ahí veré a mis verdaderos amigos en un programa que ya la palabra me huele a césped y a barro, como de la arena al césped, conducido por un cerebro como tú, con esa gente que te respalda, que les manda tú un abrazo, y como no, a mi Juan Gato, que le pasa mucho como a mí, que es un tío muy querido, que en la vida decir verdades es perder amistades, pero nosotros diciendo verdades tenemos más amistades. Fíjate la frase cómo cambia, y algo tenemos en común, de que yo solo puedo deciros que tanto a ti, Matías, como presidente de este evento, como digo yo para entendernos, todo ese equipo que tienes detrás, Que son pues daros muchos. las gracias porque yo creo que será algo muy ilusionante para mí, donde no espero nada más que deseo de corazón que sea algo muy bonito, porque la palabra de la arena al césped será algo de mi corazón, y con los entrevistados, apoyados por mi Juan Gato y por todos vosotros, que estén como en sus casas, que sea una entrevista bonita, que se vea el verdadero personaje por dentro y por fuera, sin que haya incomodidad en la entrevista, sin que haya nada que pueda desestabilizar, y sí mucho cariño y mucho respeto. Pues vamos a empezar contigo oficialmente, así que yo creo que lo mejor es que te despidas y nos cierres esto, ¿no, Gato? Vamos, a lo grande. Además, como no le gusta hablar, hay que decirle, mira, y ya para que te vayas ajustando al guión. Cortito, al pie y al cine que llueve. Venga, dale, Lavi. Mira, pues nada, para despedirnos ya una vez más, Matías, a ti y a todo el equipo, daros las gracias
de corazón, estamos a gusto, si esto llega donde tiene que llegar, vamos a triunfar todos y deciros a corazón abierto que vuestro Lavi Champions es arena de barro y césped de Champions y balón de oro para la arena, al césped y todo vuestro equipo que ya es mío. Un besito. Nos vemos en siguientes y arrancamos. Un besazo muy grande a los dos y muchas gracias por este rato. Si te quiero más, me desmayo. ¡Al cine que llueve! ¡A Condi!